Puede sentarse, por favor. Pero yo le voy a pedir que me regale de su tiempo. Vamos a suponer que esta es la dominical, ¿cierto? Fue lo que dijimos. Obvio no vamos a salir tan tarde. Pero yo sí quisiera que usted en esta noche me regalara de su atención, me prestara todos sus sentidos en favor del aprendizaje de la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe? Estoy seguro que la mayoría de nosotros alguna vez hemos pensado de que, a no ser por alguna limitación que nosotros tenemos, pudiésemos servir mejor, pudiésemos ser más útiles en el reino de Dios. Seguro que usted ha pensado alguna vez que si no hubiese tenido determinado problema cuando era joven, si hubiese tenido una mejor educación, si viniera de una mejor familia, si tuviera un mejor estado de salud, si tuviera una mejor memoria, si en general tuviera unas mejores circunstancias en su vida, pudiera ser más efectivo en el servicio al Señor y en la iglesia. Alguno tal vez ha pensado así, o tal vez en esta noche alguno esté pensando de esa manera. Y es que esta forma de pensamiento no solamente surge de nuestra percepción, de nuestro autoconcepto, sino que mayormente es alimentada por una forma de pensamiento del mundo que tiende a mirar con gran admiración a aquellas personas que, a pesar de tener muchas dificultades en su vida, logran sobreponerse a estas y alcanzan grandes cosas. A nosotros comúnmente nos fascinan las historias de superación personal. Nos encantan esas historias donde un individuo pobre logra sobreponerse y alcanzar cosas extraordinarias, descansando solo en dos cosas: en sus capacidades y en la determinación para vencer aquellas dificultades que tenía. Repito, nos encantan las historias de autoayuda. Pero según la enseñanza de Pablo en este pasaje, es más bien nuestro sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades la clave para ser útiles en el reino de Dios. Lo voy a repetir. Según la enseñanza de Pablo, es más bien nuestro sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades la clave para ser útiles en el reino de Dios. Pablo lo que está haciendo en esta parte de la segunda carta a la iglesia en Corinto es contrastar, poner a la par, cara a cara, su ministerio con el de los falsos maestros. Si usted lee toda la carta a los Corintios, la segunda carta, usted va a darse cuenta de eso. Mire, los falsos maestros se gloriaban en ese momento en sus capacidades, se gloriaban en sus personalidades carismáticas, en sus experiencias extraordinarias, y veían a Pablo con menosprecio y decían: Pablo puede que sea fuerte en sus cartas, Pablo puede que tenga una narrativa contundente, que sus cartas logren generar un gran impacto entre la gente, pero su presencia es casi menospreciable. Pablo es un individuo débil. Y en consecuencia de eso que estaban diciendo, Pablo al final de la carta dice: sí, tienen razón. Ustedes tienen razón con lo que dicen acerca de mí, pero es precisamente en eso que ustedes dicen con toda veracidad acerca de mí en lo que yo me glorío. Yo me glorío en mi debilidad. Y Pablo entonces amplía la idea y le dice: y no porque no tenga experiencias. Y entonces Pablo, que nunca antes había mencionado lo que le había pasado 14 años antes, comienza a relatar una historia personal. Entonces él dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Él mismo no tiene las formas precisas para explicar exactamente cómo sucedió eso que él vivió, pero lo que él está diciendo es: ¿saben algo?
si vamos a hablar de experiencias extraordinarias, si vamos a hablar de momentos gloriosos, majestuosos, de cosas que hayamos visto, escuchado o vivido, a mí personalmente Dios me arrebató hasta el paraíso, Dios me arrebató hasta el tercer cielo, donde yo escuché palabras inefables, donde yo escuché palabras que ni siquiera puedo relatar, pero que tampoco me fue autorizado contar. De hecho, es como si dijera: a mí no se me dio permiso de poder compartir lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo experimenté en el paraíso. Y la única razón por la que Pablo se gloría de eso y lo trae a colación en la carta es porque él va a poner en contraste lo que hacen los falsos maestros, lo que hace él, lo que han vivido los falsos maestros, lo que vive él. Pero a continuación nos va a describir un hecho particular, y es que él va a comenzar a mencionar lo que le ocurre con eso que nuestra Biblia o nuestra traducción define como el aguijón de la carne. Y él no quiere dejar sin contexto eso que él vive, no quiere dejar sin un piso esa cosa por la que ha orado 3 veces y Dios no le ha dado una respuesta favorable. Él quería que la gente entendiera que fue Dios mismo el que le dio un aguijón. Y dice en el versículo 7, 2 veces para que no me enaltezca. Literalmente lo que él quiere decir, si uno trajera o transcribiera del original, él está queriendo decir: para que la cabeza no se me ponga grande, no se me hinche, entonces Dios me dio un aguijón en la carne. Entonces Pablo nos está diciendo que él no está descansando en las experiencias extraordinarias para probar lo genuino de su ministerio. Eso no es necesario. Así que nosotros no debiésemos o no tendríamos que desear pasar por experiencias extraordinarias para probar que verdaderamente somos hombres y mujeres de Dios. Pablo lo que está diciendo acá es que no es necesario, no que no sean importantes. Y usted me va a ir entendiendo de a poco. De hecho, Jesús mismo nos advierte que tengamos cuidado de descansar en esas cosas para creer que verdaderamente somos creyentes y para probar que de verdad somos siervos de Dios. Si usted lee Mateo 27:22, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y hace una pregunta retórica: ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es decir, Señor, ¿cómo así que no? Si nosotros vivimos experiencias sobrenaturales. Y entonces les declararé, es decir, el evangelista Mateo está narrando lo que la misma palabra pronunciada por Jesús expresó. Y dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No nos dejemos engañar, porque hay personas que hacen cosas sorprendentes para robarle el dinero a la gente, y a nosotros parece llenarnos de admiración esto, pero no son más que falsos maestros. Así que Pablo, de no haber sido por el ataque de sus enemigos en Corinto, lo más probable es que nunca hubiese contado lo que contó. Nunca nos habríamos enterado de lo que él vivió. Su énfasis en este pasaje no está en esta particular visita al tercer cielo, sino más bien en el aguijón o en la espina que Dios le dio en su carne para evitar que él se enalteciera por causa de esta experiencia. Y hay por lo menos 3 cosas que pudiésemos aprender, yo a intentar mencionarlas todas. Y la primera es que las debilidades y aflicciones que nos limitan de alguna manera vienen de parte de Dios para nuestro bien. Las debilidades y aflicciones que nos limitan de alguna manera vienen de parte de Dios para nuestro bien.
Es Dios el que nos limita, el que nos debilita para nuestro bien. Son regalos extraños que Dios nos da, particulares estos. Dice el verso 7 de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Fíjese lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Observe el término, me fue dado. La pregunta sería, ¿de quién le fue dado? Amén. Fue dado por Dios. Y fíjese en algo, es verdad que el texto dice que es un mensajero de Satanás el que lo abofetea. Sin embargo, Pablo dice 2 veces que la razón por la cual se le dio este aguijón es para que no se enalteciera, para que él no se enalteciera. ¿Y sabe algo que sí le hubiese gustado a Satanás? Que Pablo se enalteciera de esas experiencias que él había vivido. Así que en última instancia, el diablo viene siendo un instrumento de Dios para humillar a Pablo. Bueno, eso dice la palabra de Dios. Pero esta aflicción, esta debilidad que tenía Pablo le fue dada por Dios. ¿Y qué era ese aguijón? Mire, básicamente yo podría decir que no sé. Hay tantas versiones acerca del tema. Hay quienes dicen que era un problema ocular. Recientemente César Vidal, un teólogo, politólogo, escritor español que seguro usted lo ha escuchado, él escribió un libro que se llama Pablo Apóstol a las Naciones, y él dice que en verdad la enfermedad que tenía Pablo era malaria. Y quien sabe aquí de malaria, por ejemplo Luisa, sabe que lo más característico es la debilidad por una trombocitopenia. Se bajan marcadamente las plaquetas. ¿Y él por qué lo dice? Porque cuando él le escribe a los Gálatas, él les habla de una enfermedad que adquirió en la región, y cuando van a ver como los anales de la medicina, se dan cuenta que en esa época la enfermedad que pululaba en la región era la malaria. Pero eso es solo una postura. Al fin y al cabo no sabemos qué era lo que tenía. Y yo creo que es interesante, si lo traemos a colación, es que bueno, él le escribe a una iglesia que sabía lo que él tenía. Él no es explícito en decir qué es, porque se supone que ellos sí sabían cuál era la enfermedad que tenía Pablo. Pero en segundo lugar, me parece a mí que es interesante que no diga cuál era, para que todos pudiésemos identificarnos con Pablo. Para que todos de alguna manera no pudiéramos decir, no tengo justo esa que tenía Pablo, pero en el contexto general de la debilidad o el aguijón en la carne, todos podemos decir hoy que algo tenemos de eso. Y Pablo no era ningún llorón. Pablo no era un tipo quejetas. Pablo era un tipo que había tenido que sufrir por causa del ministerio. Es decir, que eso que él padecía era verdaderamente significativo. Segunda de Corintios 11 del 24 al 27, Pablo decide contar un largo palmarés de sufrimiento. Él dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. A mí me parece que ese es un buen currículum de sufrimiento. Era una buena carta de presentación para decir que eso que él le está contando acerca de su aguijón no era una queja menor. Era alguien que había padecido. Él había tenido que pasar por mucha aflicción, pero parece que esta espina, este aguijón en la carne, parece sobrepasar a gran distancia todo lo que hasta el momento había vivido. De hecho, el versículo 7 me llama la atención porque le llama una bofetada.
se me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee. Y la palabra literal es que me atormente. Y el tiempo del verbo está en presente continuo, es decir, todo el tiempo está abofeteando. No fue que una vez y ya no. Da la idea de que de manera repetitiva, permanente, constante, esto le está ocurriendo a él. Pablo tenía mucho tiempo de estar padeciendo el problema, cualquiera que haya sido, y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida, a pesar de haber clamado al Señor que se lo quite. ¿Y qué nos enseña esto? No es incorrecto pedirle al Señor que nos libre de alguna aflicción. No es incorrecto que usted ore a Dios pidiéndole que obre en favor suyo en alguna circunstancia que usted lo aflige. Santiago, el hermano de Jesús, escribe en el capítulo 5, verso 13 de su carta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero lo que es incorrecto es llenar nuestro corazón de amargura y comenzar a dudar del amor de Dios porque Él no nos quita la aflicción. No es incorrecto orar a Dios para que Él te libre de algo. Lo que es incorrecto es que en consecuencia de que transcurra el tiempo y Él no te responda de la manera como tú esperabas que te respondiera, tú consideres que Dios no te ama, que Dios se olvidó de ti o que Dios no te escucha. Nosotros no debemos medir, escúcheme bien, nosotros no debemos medir el amor de Dios sobre la base de nuestro bienestar. Nosotros no debemos medir el amor de Dios hacia nosotros sobre la base de la satisfacción de nuestras necesidades o de nuestros deseos. Nosotros no podemos medir el amor de Dios con base en la buena o mala salud que nosotros tengamos. Nosotros no podemos medir el amor de Dios con base en la prosperidad terrenal que tengamos o no. La medida del amor de Dios ya fue establecida. Y es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Sí debemos orar cuando estamos en una situación de aflicción, sí debemos orar, pero debemos hacerlo. Permítame acudir a una oración bíblica con la misma actitud de Jesús en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero casi que hace un pie de página, ¿no? Un asterisco y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe por qué? Porque la humanidad de Jesús, eso carnal de Jesús, sabía aquello que nosotros venimos a descubrir con las palabras de Pablo: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, así a nosotros no nos parezca. Así que este aguijón fue el medio que Dios usó para mantener a Pablo en humildad, a pesar que de alguna manera, en una forma que no entendemos, un agente satánico de Satanás estuvo envuelto en el asunto. Algunos sugieren que, como dice un mensajero de Satanás, que era Dios afligiéndolo con algún tipo de enfermedad. Esto dicen algunos comentaristas. Y entonces era como que el diablo le decía al oído: ¿sí ve Pablo? Usted tanto que le sirve a Dios, usted el apóstol a los gentiles, un tipo que ha sufrido de todo, y ¿sí ve? Ese Dios que usted dice que es lo máximo, que tiene todo poder y autoridad, que insondables son sus juicios, y no lo sana. ¿A usted le ha pasado, no? Mire, nuestro Dios es soberano. Eso es algo que a nosotros no se nos debe olvidar. Nuestro Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Y aunque a usted le parezca difícil de creer, aún los ataques del enemigo de nuestra alma, tiene que pedirle permiso a Él si quiere tocarnos a alguno de nosotros.
Aquí el problema no está en la concepción que nosotros tengamos de si viene de Dios o no viene de Dios. Creo que lo importante es mantenernos en la mano de Dios. Y como dice él hablando del buen pastor, ¿quién nos arrebatará de su mano? Pero lo difícil está cuando usted quiere suponer que es la voluntad de Dios, pero ha sido el resultado de sus malas decisiones lo que usted hoy atraviesa. Cuando usted quiere justificar a partir de la voluntad de Dios decisiones que a usted le correspondían y luego dice, pero Señor, ¿qué pasó si yo te dije? Yo quiero decirle que hay decisiones en las cuales Dios no va a intervenir. Hay decisiones que están estrictamente determinadas por la voluntad suya, que usted debe permitir que sea el Espíritu Santo el que lo guíe a toda verdad. Es distinto, pero al final quien toma la decisión es usted. Nosotros no somos personajes de una escena de ventriloquismo. No es otro el que habla a través de nosotros. Nuestra voluntad no está mediada por alguien que ha introducido su mano dentro de nuestro cuerpo y hace. No, hermano. Hay cosas que dependen netamente de usted, de lo que usted quiera hacer. Usted ya tiene claridad de cuál es la voluntad de Dios, que qué es lo que Dios quiere, pero hay decisiones que Dios no va a tomar por usted. Así que en un mismo suceso, el diablo y Dios estaban envueltos. Dios está tratando de hacer algo en la vida de Pablo y el diablo también. Pablo está diciendo en el principio del pasaje, Dios me permitió ir al tercer cielo, y luego dice que le enviaron un mensajero desde el infierno. Qué contraste, ¿cierto? Comienza en el cielo y a la mitad un mensajero de Satanás asciende desde el infierno. Qué extraña es la vida. La vida del creyente puede llegar a ser muy paradójica en algunos momentos. En una misma escena, hacia un mismo individuo, Dios y el diablo intentando hacer algo en la misma vida, pero con propósitos diferentes. Y aquí es importante mencionar algo. Miren, nosotros no somos títeres de Dios y ni mucho menos del diablo. Dios está tratando de hacer algo en tu vida, pero el diablo también está tratando de hacer algo que es muy diferente a lo que Dios quiere hacer. Y tú en medio de la situación no eres un títere. Nosotros somos responsables de la manera como reaccionamos en medio de cada situación difícil que afrontamos. Nosotros debemos tener la capacidad de decidir siempre por Dios, de decidir siempre por la manera como Dios quiere que decidamos, pero no va a ser Dios el que va a venir a decidir por ti. Pero no permitas que sea el diablo, bajo la influencia de múltiples factores externos, quien te motive a tomar la decisión equivocada. ¿Cuántos quisieran retroceder el tiempo y poder cambiar una pequeña decisión que les cambió para siempre la vida, que les trajo frustración y dolor, los llevó a un lugar en el que nunca quisieron estar, pero ya no hay forma de volver el tiempo? Es este momento, justo este presente, en el que usted puede tomar una decisión por su vida. He puesto delante de vosotros. Dios te pone todo el tiempo en una condición donde es tu capacidad, a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, porque ya tú ahora no piensas como pensabas antes. Tú ahora tienes la mente de Cristo. Pregúntate si Cristo haría lo que tú vas a hacer o lo que has hecho. Pero no puedes culpar a Dios por lo que tú tienes la culpa. Debemos aceptar con resignación. 2,
Debemos aceptar gustosamente, no con resignación, las limitaciones que Dios trae a nuestras vidas, porque Él será glorificado en nuestra debilidad. Pablo le había pedido al Señor en por lo menos 3 ocasiones que lo librara de este aguijón. Algunos comentaristas refieren que Pablo hace mención a 3 ocasiones específicas en las que él percibió de forma muy aguda el impacto debilitante de esta espina. Es decir, que sufrió un episodio agudo de dolor. Él venía con un dolor que podía controlar, pero factiblemente tuvo 3 momentos antes de escribir la carta en el que el dolor fue tan inclemente que él tuvo que pedirle a Dios que le quitara ese dolor. Pero como sucedió con Jesús en Getsemaní, lo que ocurrió fue que se fortaleció, pero no que fue librado. Pero como ocurrió con Jesús en Getsemaní, lo que ocurrió fue que él fue fortalecido, pero no librado de ese aguijón en la carne. Y esa es una idea similar la que nos expresa Primera de Corintios 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es el énfasis de ese párrafo? La consolación. Pero la palabra que se traduce como consolación acá no significa alivio, no significa reducción del dolor. A veces pensamos en el consuelo cuando estamos en medio de un problema y de alguna manera Dios viene e interviene y nos libra de la aflicción. Eso pasa muchas veces. Pero en este caso particular, lo que está diciendo más bien es que en medio de nuestra aflicción, en medio de esa circunstancia adversa, lo que Dios viene a hacer con nosotros es a fortalecernos, no a librarnos de lo que estamos viviendo. Recuerde la escena de Jesús orando en Getsemaní. Dios envía un ángel. ¿Y para qué envió el ángel? No fue para librar a Jesús de lo que él estaba sintiendo, fue para fortalecerlo, para que continuara su camino hacia la cruz. Jesús ya estaba sufriendo y viene un ángel a levantarlo, a decirle: oye Jesús, esto no ha acabado, esto apenas comienza. Tu situación de dolor y sufrimiento, Jesús, apenas comienza. Todavía no ha venido toda la ira de Dios sobre ti. Así que hazme un favor, Jesús. Te vas a fortalecer y vas a seguir el camino, porque va a terminar solo cuando mueras. No es aliviarnos del dolor, es fortalecernos a través del aliento. Pablo está alabando a Dios por su infinita provisión de fortaleza para ayudarnos a seguir adelante y a levantarnos en toda ocasión, que es la misma idea que encontramos en nuestro pasaje. Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dice: no, hijo mío, bástate de mi gracia. El texto dice literalmente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es algo que Dios da. Permítame ejemplificarlo de este modo. Esto es parte del carácter de Dios. Si usted intentara describir a Dios a través de los atributos que Él tiene, porque básicamente nosotros con nuestra mente finita somos incapaces de describir a un Dios infinito, y dentro de sus atributos morales, que son infinitos también, pues es casi imposible. Pero si buscara yo un mecanismo para que usted comprendiera de qué tamaño es la gracia de Dios, pues si Dios es gracia, la gracia es del tamaño de Dios. Y Dios es infinito. Así que yo te pregunto, ¿a ti te basta
¿Te alcanza la gracia de Dios en medio de la aflicción? ¿Será que es suficiente la provisión de gracia que Él ha dispuesto para tu vida o te es insuficiente, te hace falta? Tal vez Pablo le había argumentado, permítame suponer, en algún momento a Dios en oración y le había dicho: ¿sabes, Dios? Yo estaría mucho mejor si tú me quitas este aguijón en mi carne. Si me quitas esta espina que me debilita, yo estaría mejor equipado para tu obra. Señor, yo estaría mejor si tú me sanaras de esta enfermedad que yo estoy pasando. Y el Señor viene y le hace ver que era todo lo contrario. No, Pablo, estás equivocado. Estás equivocado, Pablo. Justo es esa limitación, es esa debilidad, es eso por lo que estás pasando lo que te hace útil en mi reino. Es necesario que yo te mantenga así, débil, porque esa es la manera que estoy utilizando para magnificar mi poder en ti. Bástate mi gracia. Y yo quiero aclarar algo, ¿no? Porque de pronto alguien creerá, como dice Romanos 6, que esto es una licencia para pecar. No. Pablo aquí hablando de debilidades, no se está refiriendo a una debilidad moral. En otras palabras, Pablo no está acá diciendo: no, es que yo tengo problemas con la codicia, con la lujuria, con la pornografía, se me hace muy difícil perdonar, pero no importa, el poder de Dios se perfecciona en mí. No. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. No son debilidades morales, son debilidades limitantes. Y en otras palabras, Pablo había abrazado su identidad, considerándose como lo que era: un vaso de barro que no tenía ninguna atracción, que no tenía nada atrayente, nada de qué gloriarse. Pero la excelencia no estaba en el vaso. La excelencia no está en usted. No está en lo elocuente, en lo capaz que usted es. No está en lo bueno que usted es. Oh, qué capaz soy. Debieran admirarme al gran siervo de Dios, como dice Alex San Pedro. Oh, gran siervo de Dios. No, aquí la excelencia es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. En el capítulo 4 de la misma segunda carta a los Corintios, en el versículo 6, Pablo está explicando algo acerca de su ministerio y dice la razón por la cual él predica el evangelio. Y él dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Está diciendo: yo soy un predicador del evangelio. Yo no me predico a mí mismo, y la razón por la que yo predico el evangelio, a pesar que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio en la faz de Jesucristo, aunque los pecadores estén ciegos, yo predico el evangelio, porque es a través de la predicación que el Dios que en Génesis 1 verso 3 dijo: sea la luz, ahora Él mismo viene al corazón de los incrédulos y les dice: sea la luz, para que puedan ver la gloria de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Note el contraste. La grandeza de la gloria divina que se refleja o se revela en el evangelio, y la fragilidad de los vasos que llevan el mensaje. Es decir, lo incapaces, lo poco dignos de reconocimiento que somos nosotros como mensajeros, pero el poderío que tiene el mensaje que nosotros llevamos. Por eso es que esta obra no depende de nosotros. Por eso es que usted puede observar que a veces algunos
Hasta yo algunas veces he caído con algún tono de crítica. He señalado de pronto a algún predicador que no usa las palabras correctas, que se equivoca en algunos conceptos teológicos, que de pronto su vestimenta no es la más adecuada, que de pronto sus maneras no son las más acordes, que de pronto el volumen de su voz no es el adecuado. Pero cuando uno escucha esa predicación, se da cuenta que más allá de esta armazón, de este cuerpo, lo más importante es el poder que se transmite en la palabra de Dios. Así que aquí, más allá de creernos los más, qué bueno que con humildad aceptemos que el único que es digno de la gloria, que el único que es digno del reconocimiento, que el único que aquí se tiene que llevar los honores, ninguno, hermano. Y Dios nos guarde de alguna vez creernos el cuento de que somos. Dios nos guarde de que alguna vez se pierda la gravedad y nosotros queramos caminar sobre el aire. Qué bueno que siempre tengamos los pies bien puestos sobre la tierra y reconozcamos lo que dice Jesucristo mismo: separados de mí. Qué bueno es tener este Dios, ¿sabe? Que nos mantiene humildes. De alguna manera nosotros somos un ejército de nadas. De nadas. Él dice: separados de mí, ustedes pueden hacer el 25% del trabajo. Separados de mí, ustedes pueden hacer el 20%. Vamos a negociarlo. Separados de mí, ustedes alcanzan a hacer el 5%. Separados de mí, alcanzan a hacer el 1%. No, hermano. Separados de mí, dice el Señor, nada, un absoluto, nada. Hermano, así que olvídese de creer que usted aquí es indispensable. Olvídese de creer que si un día usted no está, esto deja de funcionar. Olvídese de creer que lo que usted hace nadie más lo puede hacer. Hermano, entienda que es toda una bendición y un honor que el Dios eterno, que vive desde la eternidad hasta la eternidad, que habita en luz inaccesible, eterno, soberano, sublime, lo miró a usted con ojos de amor y dijo: a esta nada. Sí, hermano, a esta nada la voy a tomar, lo voy a capacitar y lo voy a poner a hacer algo útil de lo que él se sienta agradado, pero no es usted. Hermano, yo lamento mucho a veces toparme con personas que parece que el tiempo de servicio a Dios les hizo perder de vista de dónde vienen. Les hizo olvidarse de dónde los sacó Dios. Les hizo creer que eran ellos los que eran buenos. Por ahí anda alguien hablando cosas en redes sociales en contra de la organización Iglesia Pentecostal, y alguien le hace un comentario y le dice: lo que pasa es que se te olvidó de dónde Dios te sacó. Hermano, a nosotros no se nos puede olvidar, como dijo el salmista: oh alma mía, párese frente al espejo de su alma y háblele directamente, con palabras contundentes. Cuando usted perciba que el ego se le está subiendo, párese de frente a su alma y dígale: oh alma mía, no olvides. Oh alma mía, que no se te olvide de dónde te sacó este Dios, y que todo lo que tienes, todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Solo que nosotros tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. Y Dios, en su bondad, se encarga de recordarnos lo que somos.
Él nos da un pinchazo en el globo y nos regresa a la realidad. Nos regresa a entender que sin Él no somos nada. A mí me emociona pensar en lo que hubiese sido de mi vida si Jesús no se le hubiese cruzado a mi familia en el camino. ¿Sabe? A mí eso sí me pone el corazón como arrugado. El ver mi presente y mi futuro. Yo el jueves estaba ahí, yo recordaba cuando llegué aquí al Boyacá Real y salía de Medellín a las 7 de la noche y corriendo llegaba acá al culto y yo era un número más. Tal vez haya gente que ni se acuerde de mí, pero qué bueno este Dios, que cuando nadie te ve, que cuando nadie sabe ni cómo te llamas, yo le cuento, yo pasaba con unos audífonos y un celular, me venía de Ciudad Tintal donde vivía y tenía que hacer un transbordo ahí cerca de la 30 que uno pasa por un túnel y no sé cuántas veces hayan personas que me hayan visto llorar cruzando ese túnel. A mí me pasaba algo. Yo decía, Dios, ¿por qué me trajiste a este lugar donde yo soy un número? Donde yo tal vez no sirvo para nada. Donde nadie me saluda. A mí solo me saludaban 2 personas acá. Ay, pero qué bueno es este Dios. ¿Qué importa que a ti nadie te vea? ¿Qué importa que a ti nadie te escuche ni te preste los oídos? Con que este Dios te observe en la intimidad, allá donde nadie más te ve. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda, así escribe un cantautor ahí. Ahí está Jesús observando lo que tú eres. Termino diciéndole esto. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y por tanto, en consecuencia de lo anteriormente mencionado, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, yo no sé si aquí hay uno que en esta noche diga, Señor, yo soy débil. Porque cuando soy débil, entonces, oiga, Dios tiene cosas extrañas. ¿Cómo así? Pero sí, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Voy a invitarlo a estar en pie y vamos a orar en esta noche. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos permitido estar en este lugar, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho en favor nuestro. Gracias por toda tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por hacernos entender que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por hacernos entender que el que se debe llevar la gloria, la honra, la exaltación eres tú y no a nosotros. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dios del cielo, te pido que en esta hora nos lleves con bien hasta nuestros hogares, que guardes nuestro retorno a nuestras casas, bendito Dios. Te lo pido en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén.
Que el Señor Jesucristo les bendiga, y quienes hayan apartado las manillas no se les olvide pasar por ellas allá con el hermano Esteban. Dios les bendiga.